Bienvenido José Vicente a The Epoch Times. Es un honor que estés el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar en este espacio y poder contarles un poco sobre mi historia y sobre la realidad que hoy vive Venezuela. José Vicente, cuéntanos, tú fuiste concejal dentro de Venezuela. ¿Podrías contarnos cómo fue que te convertiste en perseguido político de Maduro? Bueno, mi carrera política, por decirlo de alguna manera, comenzó en el año 2007. Yo era en ese entonces un estudiante de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Nosotros comenzamos a ejercer nuestro derecho a la protesta en nuestra universidad en ese año ante el cierre de Radio Caracas Televisión, que era el principal canal de televisión de señal abierta en el país, pero además también ante la posibilidad cierta de que Hugo Chávez hiciera una reforma de la Constitución. En ese sentido, nosotros hicimos toda una labor importantísima de voluntariado dentro de las universidades, organizamos todas las universidades del país e iniciamos una labor importante de mostrarle y contarle a los venezolanos lo que quería hacer Hugo Chávez dentro de Venezuela. Luego de esto, obviamente, con toda la popularidad que ganó el movimiento estudiantil, se me dio la oportunidad de ser candidato a concejal por el municipio San Cristóbal del estado Táchira, uno de los principales municipios del país. Nosotros estábamos también organizados como movimiento, que ese movimiento terminó acompañándome a esta gesta política, obviamente, dentro de pues, el marco que vivía Venezuela en ese momento. Yo me lancé a concejal, gané en uno de los circuitos que siempre había ganado el chavismo, obviamente producto de la desesperanza que tenían con respecto a lo que estaban viviendo en ese momento con el gobierno de Hugo Chávez, pues ven una alternativa, ven una posibilidad cierta de cambio, ven a un joven que está saliendo de la universidad acompañado de cientos y miles de jóvenes e iniciamos esta carrera por conseguir ese espacio electoral, ganamos la elección, nos convertimos en una voz importante para el municipio y comenzamos a ser la voz del Estado y comenzamos a ser la voz del país y comenzamos a girar el país y comenzamos a girar el Estado y cada rincón de nuestra tierra para poder buscar, obviamente, seguir buscando adeptos, seguir buscando gente aliada a nuestra causa, la causa de la libertad. Sabíamos hacia dónde se dirigía el país. Luego de esta elección, en el año 2014, se dan unas protestas en Venezuela, protestas que fueron bastante convulsionadas, que fueron protestas muy violentas dentro del país y protestas que nosotros tuvimos que controlar de alguna manera como autoridad electa, pero también acompañar y apoyar a quienes querían levantar su voz de manera pacífica y constitucional. En ese sentido, nosotros estuvimos allí presentes y hubo una cantidad de asesinados, más de 1.400 personas fueron detenidas en ese momento, más de 3.600 personas fueron procesadas y comenzó una efervescencia en nuestro pueblo que nos llevó a una situación bastante compleja. Nicolás Maduro ya tenía en el poder un poco más de un año y estaba comenzando digamos, a llevar las riendas del país, pero se viene toda esta convulsión social que nosotros acompañamos, que nosotros dirigimos además desde algún punto de vista. Luego en ese año meten preso a varios compañeros nuestros, comienza una persecución importante dentro del país, comienzan a rebanar la causa libertaria y esto nos lleva a tener que ejercer labores fuera del país. En mi caso, fui conjunto al concejal Martín Paz, que me acompañó al Vaticano, fuimos a Roma, al Vaticano, hicimos una huelga de hambre para pedir la liberación de cientos de presos políticos al Vaticano. En ese momento tenía una reunión el presidente Nicolás Maduro con el Papa Francisco, se suspende la reunión de Nicolás Maduro con el Papa Francisco por nuestra presencia allí y el Papa Francisco decide recibirnos y le pudimos entregar en sus propias manos todo un informe de la violación sistemática y flagrante de derechos humanos en el país, pero también la lista de presos políticos, de lo cual pudimos liberar 115 presos políticos de esa lista, y en el momento en que decido regresar al país se emite una orden de captura en mi contra y en contra de mi compañero Martín Paz.
En ese momento decidimos irnos hacia México. En México solicitamos un asilo político que fue otorgado y en el año 2016, cuando la Asamblea Nacional Venezolana la gana la oposición, yo decido regresar al país. Fui encarcelado, fui llevado a la tumba, fui llevado al helicoide, que son dos cárceles distintas. Una cárcel está dedicada a la tortura blanca, que es el método de aislamiento celular. Es una cárcel que está 5 pisos bajo tierra, una cárcel que solamente tiene 6 celdas. En esas 6 celdas, ellos tienen a personas a los que ellos denominan como presos de conmoción nacional. Yo estuve en una de esas celdas, fui torturado, fui amarrado a una silla, estuve en un interrogatorio que duró más de 24 horas, recibí electricidad, tuvieron que percutar armas en mi cabeza, obviamente sin proyectiles, pero para parte de la tortura psicológica. Eh, y bueno, durante esas 24 horas fui brutalmente torturado por la dictadura. Estuve en esa cárcel un tiempo que aún no he podido determinar mentalmente, ya que ese tipo de aislamiento te aísla no solamente del mundo, sino te aísla del tiempo. Estás en una celda de 5 por 5, donde todo es absolutamente blanco, solamente tienes arriba en el techo una cámara tipo domo con una luz encendida blanca incandescente las 24 horas. No tienes una ventana, no tienes un lugar por donde respirar, no tienes un lugar para ver hacia afuera, para saber si es de día, para saber si es de noche. Tienen un clima aproximadamente de unos 6 grados centígrados, te quitan toda la ropa, te dejan prácticamente desnudo en un planchón de cemento eh, para dormir, y se vive una situación allí muy compleja que aturde, te limita las capacidades humanas, te saca de lo que pudiera ser cualquier tipo de raciocinio, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo estuve allí, luego sé que fui trasladado al helicoide, el centro de tortura más grande de América Latina. En esa cárcel estuve en más de 4 celdas, y al final terminé compartiendo mi celda con otros expresos políticos también, como Loren Salet, John Goicochea, Joshua Holtz, que era un norteamericano que estaba preso en el helicoide, entre tantos otros presos que estuvieron allí con nosotros. Eh, Pasé más de 2 años allí hasta que pudimos hacer un motín en el año 2018. Este motín fue producto de la tortura de uno de nuestros compañeros. Nosotros decidimos salirnos de nuestras celdas, capturamos el área de custodia del helicoide, tuvimos capturado el área de custodia con 6 funcionarios aproximadamente unas 36 horas. Rodearon obviamente la cárcel, todos los cuerpos de seguridad del Estado, y por órdenes de Nicolás Maduro en ese momento había órdenes de que entraran y masacraran a todos los presos. Sin embargo, como estaba con nosotros allí el preso político Joshua Holt, que era un ciudadano norteamericano, no pudieron entrar producto de que tuvieron ciertas llamadas de el presidente Trump en su primer gobierno para que se evitara la masacre. Al final terminamos saliendo de esa cárcel, obviamente con unas medidas restrictivas importantes. En mi caso personal, yo tenía prohibición de declarar a los medios, prohibición de hacer uso de las redes sociales, prohibición de estar en actos y eventos públicos, prohibición de salida del país y presentación cada 30 días en tribunales. Pocos días después de mi salida, tuve una amenaza directa a través del programa El Mazo Dando, el segundo al mando de la dictadura, Diosdado Cabello, y por lo tanto tuve que volver a salir del país. En estos momentos obviamente me encuentro en un lugar seguro, me encuentro a resguardo, pero ha sido una situación bastante compleja. No he sido el único, han sido cientos de venezolanos que han vivido situaciones muy parecidas a la mía. Y bueno, estamos hoy con la actualidad viendo la situación de Nicolás Maduro tras las rejas, y pues aún a la expectativa de lo que va a suceder en el país, esperando que
que termine el país de ser liberado y que pueda restaurarse la democracia nuevamente en nuestro país. José, mira, me gustaría preguntarte si tuviste alguna respuesta después de entregarle la carta al Vaticano. ¿Hubo alguna respuesta oficial en ese momento? Sí, de hecho, el Papa Francisco emite un comunicado eh, donde anuncia que nos recibió y que recibió todos los informes. Horas después fueron liberados 115 presos políticos después de esa junta que tuvimos con el Papa Francisco en el Vaticano. Sobre tu experiencia en el helicoide, eh, ¿qué torturas pudiste presenciar a tus compañeros? Bueno, además de las que yo viví propiamente, eh, hay unos métodos que son, digamos, muy continuos. Parece ser un manual, un libreto que ellos siguen para tratar de doblegar a las personas que están allí dentro de esa prisión. Personas amarradas por mucho tiempo en el piso, con ojos vendados. eh, por lo general siempre usan la electricidad para tratar de doblegar a la gente, golpes con palos, con algunas herramientas. Algunos presos sé que tuvieron problemas porque les quitaban, les sacaban con pinzas, les sacaban las uñas, incluso personas que perdieron dientes, perdieron piezas dentales, gente que terminaba enfermándose y no había respuesta médica de ningún tipo, gente que murió allí producto de enfermedades como tuberculosis, enfermedades que se dan producto también del hacinamiento, como enfermedades de la piel. O sea, la verdad es que es una situación bien compleja porque no es una prisión común, no es lo que estamos acostumbrados quizá a ver de una prisión. Estos son unos centros de tortura que tienen unas condiciones terribles de salubridad, que no hay agua potable, que no hay luz solar, donde estás totalmente aislado, eh, donde hay mucha plaga, muchas cucarachas, muchas cosas que terminan, digamos, afectando la salud de los presos. La verdad es que es una situación bien compleja la que se vive dentro del helicoide. Estoy realmente preocupado por los compañeros que aún siguen allí, que están allí dentro de esa prisión, porque entiendo lo que están pasando, porque sé por lo que están pasando en estos momentos y la verdad es que es un lugar que yo creo que para todos los venezolanos es la imagen cruda de lo que ha sido la dictadura y la imagen cruda de lo que ha sido un régimen criminal, un cartel que ha gobernado el país durante tanto tiempo y que ha pisoteado los derechos, principios y garantías de cada uno de los venezolanos. ¿Tenías esperanza de salir vivo de ahí? Mira, había mucha incertidumbre. Era muy difícil saber si íbamos a salir vivos de allí, sobre todo por el nivel de crueldad con la que esta gente nos trataba. En algún momento pensamos que, pues nuestra historia llegaba hasta ese momento eh, y siempre conseguíamos ese ánimo en conjunto donde nos apoyábamos unos a otros para mantenernos de pie. Sin duda, así como nosotros salimos vivos, también hubo muchos compañeros nuestros que no pudieron salir de allí, que hoy día lamentamos su fallecimiento, que fueron torturados hasta la muerte, que fueron asesinados dentro de esas celdas. Casos como lo del ex concejal que fue lanzado desde el piso 10 de la tumba en el edificio de Plaza Venezuela del SEBIN. Casos como el general Baduel, que fue asesinado dentro del helicoide, eh, como cientos de casos que tenemos registrados que lamentablemente no han podido contar esta historia. Y bueno, quisiera más que nada conocer tu postura, tu reacción tras la noticia de la captura de Maduro el pasado fin de semana. ¿Cómo recibiste tú esa noticia? Mira, yo primero comencé en la madrugada a ver noticias sobre ciertas cosas raras que estaban pasando en Caracas. Se empezaron a documentar algunas explosiones. Teníamos la idea de que podía ser un ataque de Estados Unidos.
al seno del cartel de los soles. Efectivamente era así. Cuando comenzamos a ver toda la situación, pues pensábamos que podía quizá darse todo lo que esperábamos todos los venezolanos, que era la caída ya de este régimen oprobioso, y luego recibir la noticia de que Nicolás Maduro había sido detenido y luego ver las imágenes de Nicolás Maduro. Te voy a ser honesto, esto fue una sensación de frescura que sentimos los venezolanos, de justicia, de poder ver a este criminal esposado, uniformado, doblegado. Para nosotros los venezolanos ha sido una noticia verdaderamente impactante después de tantos años de sufrimiento. Sin embargo, pues esto aún no acaba. En Venezuela aún está, digamos, en el poder, aún se mantiene parte de este cartel. Sabemos también que Estados Unidos está haciendo toda la presión necesaria para terminar de acabar con esta situación. Entendemos que puede haber un proceso de transición donde quizá algunos de estos criminales tenga que entregar o llamar a un proceso electoral. Estamos a la expectativa de lo que pueda suceder. La verdad es que esto está en poder hoy de Donald Trump, y tenemos la expectativa cierta de que va a hacer las cosas bien. Al menos hasta ahora ha actuado como todos los venezolanos esperamos que lo hiciera. Y bueno, también está María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, que son los líderes legítimos de los venezolanos que fueron electos. María Corina electa en una primaria y luego María Corina acompañando a Edmundo González Urrutia en todo el país, donde terminó electo Edmundo González Urrutia, donde se guardaron las actas, donde tenemos las pruebas de que se ganó una elección. Así que hay un liderazgo legítimamente electo que esperemos en algún momento pueda asumir la responsabilidad de llevar los destinos del país a buen puerto. El gobierno de Estados Unidos dijo recientemente que daba la apertura para que los venezolanos regresaran a su país de forma segura. En tu caso, ¿cómo ves esta situación? ¿Regresarías a Venezuela? Mira, yo no puedo, a ver, la declaración de Estados Unidos creo que está enfocada en reinstitucionalizar el país, de recuperar el Estado de Derecho, que eso aún no ha sucedido. Eso está, digamos, en teoría, está en camino de lograrse. Pero para que yo pueda regresar al país, en mi caso muy personal, tiene que no solamente haberse restituido el Estado de Derecho, sino tiene que haberse logrado una separación de los poderes, tiene que haberse hecho una depuración del sistema de justicia, eh, para que yo pudiera regresar a Venezuela. En estos momentos yo tengo una orden de captura en Venezuela. Yo no puedo pisar territorio venezolano, no puedo además arriesgarme porque es mi vida la que está en juego. Yo tengo una resolución emitida por la ONU, por el Alto Comisionado de Detenciones Arbitrarias de la ONU, donde me protege, donde exige reparaciones, disculpas públicas, donde exige un borrón del prontuario por parte del Estado venezolano, porque mi detención fue una detención totalmente arbitraria e injustificada. También tengo una resolución por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto mi caso está dentro de la Corte Penal Internacional. Entonces, hasta que no haya una restitución del Estado de Derecho, hasta que no haya separación de poderes, hasta que no haya un nuevo sistema de justicia, yo no puedo regresar al país. Vicente, por otro lado, me gustaría preguntarte, ¿qué visualizas para el futuro de Venezuela? Si realmente, ¿cuál es tu opinión ante este posible gobierno a cargo de Estados Unidos para hacer una transición dentro del país? ¿Qué piensas de esto que ha dicho Estados Unidos? Bueno, siento que tiene mucha coherencia, eh, para poder desmantelar esta estructura criminal, porque esto hay que dejarlo muy claro. Aquí no sacaron a un presidente, aquí sacaron al jefe de una estructura criminal, que esa estructura criminal se mantiene en pie, que para que pueda haber una transición en el país, eh, tiene que existir alguien quien entregue y alguien quien reciba. Esa persona que entregue, según Estados Unidos, ha sido designado y es Delcy Rodríguez.
para que ella pueda llevar a cabo esta transición, desde mi punto de vista y mi opinión muy personal, debe tener un control tanto de la fuerza pública como, digamos, de toda la administración en curso y en proceso del Estado venezolano para poder luego, digamos, equilibrar de alguna manera y poder llamar a un proceso electoral porque es lo que dicta además la Constitución. Sin embargo, hay que dejar muy claro, Nicolás Maduro no es presidente electo, Delcy Rodríguez no es vicepresidenta de Venezuela. Dentro del sistema, digamos, político venezolano, esta elección no la ganó Nicolás Maduro. Por lo tanto, insisto, esto no es un proceso transicional clásico, donde pasa de dictadura a democracia, donde había, digamos, algún término constitucional. Aquí no hay ningún tipo de legitimidad. Aquí lo que estamos viendo es que hay una estructura criminal que se adueñó del país a la fuerza y que está en estos momentos amenazada por una fuerza superior en la que esta fuerza superior está dándole todas las instrucciones para que este grupo criminal o esta estructura criminal pueda pasar, digamos, a la causa democrática toda la fuerza en función de poder recuperar y reinstitucionalizar el país. Entonces, este es un proceso complejo, creo que es un proceso además inédito que se está viviendo en Latinoamérica y espero que salga muy bien, espero que salga como lo estamos esperando todos los venezolanos. Creo que los Estados Unidos tienen procesos transicionales y de recuperación desde la Segunda Guerra Mundial con la recuperación de Europa, tienen una experiencia importante y esperemos que pueda llevarnos a buen puerto. Mencionaste que actualmente estás residiendo en México. Me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido la reacción de los venezolanos en el exilio? No sé si sepas la reacción de los venezolanos en México. ¿Cómo has visto que la comunidad venezolana ha reaccionado a esta captura? Bueno, hay una felicidad en el ambiente, sin duda. Los venezolanos han estado ansiosos, esperando durante mucho tiempo este momento. Parecía incluso increíble que estuviese pasando. La gente está feliz, la gente está ansiosa aún porque no ha terminado este proceso, eh, pero sin duda alguna se siente un fresquito en el alma ver que se haga justicia, ver a esta persona que ha sido un torturador, que ha sido un asesino, que ha sido un narcotraficante, que ha sido una persona que ha secuestrado un país entero, verlo hoy tras las rejas, la verdad es que da una sensación de justicia importante, pero faltan muchos otros personajes que deben estar tras las rejas y falta recuperar nuevamente el hilo democrático en el país. Me gustaría preguntarte si quisieras agregar algo más para nuestra audiencia. Bueno, quizá darle un mensaje a los venezolanos que nos puedan escuchar, incluso a quienes no sean venezolanos, para que entiendan que lo que estamos celebrando hoy los venezolanos no es la invasión de Estados Unidos ni es la aprehensión de un presidente. Lo que estamos celebrando los venezolanos es el desmonte de una estructura criminal donde el capo Nicolás Maduro, jefe del cartel de los soles, ha sido una persona que ha dado una tremenda paliza a la dignidad venezolana y que hoy estamos recuperando esa dignidad y que hoy todos los venezolanos sentimos la alegría de poder ver que se puede hacer justicia. Esto que pasó que hizo el presidente de los Estados Unidos en territorio venezolano, no lo hizo la Corte Penal Internacional, no lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no lo hizo la Unión Europea, no lo hizo ningún organismo, lo hizo el presidente de los Estados Unidos y debemos estar muy agradecidos por lo que está sucediendo y esperemos que termine en buen puerto todo lo que está aconteciendo en el país. Muchas gracias, José Vicente, por compartir tus opiniones con The Epoch Times. Es un placer hablar contigo el día de hoy. Gracias a ti. Saludos.